Misión cumplida por parte de Franco Colapinto. El argentino logró algo muy importante: conquistar a James Bowles, que créanme amigos, es más importante de lo que creen. Franco hizo feliz a un tipo que fue jefe de Mercedes en sus mejores años con Lewis Hamilton y que ahora se ha tomado como proyecto personal el desarrollo en la Fórmula 1 y está presionando para que Audi se quede con él por encima de Bortoleto. Por otra parte, tenemos que hablar de las escandalosas declaraciones de Christian Horner, que ha revelado que el bajón de rendimiento del mexicano desde el año pasado nunca fue culpa de Checo, sino porque Red Bull lo ignoró cuando el mexicano reveló los problemas del RB19 y ahora el RB20, porque Max seguía ganando. ¿Quieres saber todos los detalles? ¡Comenzamos! Es tiempo del round número 18 de la temporada 2024 y toca el turno del Gran Premio de Singapur, que desde 2008 es la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1 y la carrera nocturna más larga también, lo que lo convierte en un espectáculo único y visualmente impresionante, teniendo ese primer año a Fernando Alonso como el vencedor. El piloto más ganador en este circuito es Sebastian Vettel, que suma 5 victorias. Se corre en el circuito urbano de Marina Bay Street Circuit, enclavado en el Downtown Core, que es el centro histórico de Singapur. Este es uno de los circuitos callejeros más desafiantes del calendario. Sus curvas estrechas, muros de hormigón y sobre todo las altas temperaturas en combinación con la altísima humedad hacen que sea un gran desafío para los pilotos. Justo por estas características de clima tropical, se decidió que el Gran Premio se corriese durante la noche. Aún así, el desgaste físico de los pilotos es mayúsculo, ya que después de la carrera han llegado a reportar una pérdida de entre 4 y 5 kilos de peso, uno de los más peligrosos del calendario, ya que tiene un 100% de probabilidad de accidente o contactos, y por ende de safety cars, dato que es predominante para las estrategias que se tracen de parte de cada escudería. La longitud de este trazado es de 4.940 kilómetros. Se corren 62 vueltas para lograr 306.280 kilómetros totales. Aquí se corre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, con el fin de hacer de este un trazado más rápido a partir de 2023. Se han eliminado también segmentos de curva, reduciendo el número de 23 a 19 curvas, 12 a la izquierda y 7 a la derecha, por lo que al contar con un encarpetado de abrasividad media más la humedad, generando un grip bajo, los que sufren más son los neumáticos delanteros y traseros derechos, que son los que soportan las cargas frontales mediante las fuertes frenadas, y los laterales y de grip en las zonas de tracción a la salida de cada curva, características que debido a la dificultad técnica del circuito importaban más que la velocidad punta, pero también con el fin de hacer de este un circuito más rápido y que propicie los adelantamientos, se le ha añadido una zona más de DRS, contando ahora con 4. Su ubicación la repasaremos en nuestro análisis de circuito curva a curva. Singapur tiene ahora el mayor número de zonas de DRS del calendario, junto con Australia. De nueva cuenta, propiciando la velocidad, Pirelli surtirá a las escuderías de su gama más blanda con los neumáticos C3, C4 y C5. La carga aerodinámica de los monoplazas hasta este año, las escuderías la preferirían en un nivel medio, pero es probable que a partir de los cambios en pista ahora prefieran cargas de media a media bajas, precisamente para primar la velocidad punta y no castigar tanto los neumáticos, ya que se planea superar la velocidad máxima registrada, que fue de 310 km por hora. Durante el periodo de pandemia, el alto índice de contagios en Asia hizo que se cancelaran las ediciones 2020 y 2021, pero actualmente este Gran Premio ya se encuentra firmado con la máxima categoría hasta 2028. El récord de vuelta rápida lo ostenta Lewis Hamilton con un tiempo de 1 minuto 35 segundos y 867 milésimas. Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana de carrera, de acuerdo a The Weather Channel, son las siguientes. Viernes de prácticas libre 1 y 2, se espera un clima con tormentas eléctricas nocturnas, una temperatura máxima de 27 grados centígrados que puede resultar moderado, pero la probabilidad de lluvia es bastante alta, rondando entre el 58 y 60%. La humedad será altísima, con un 70% de saturación de humedad en el ambiente. El sábado de prácticas libres 3 y clasificación se celebrará bajo un clima que promete chubascos nocturnos. La temperatura ambiente repite con 27 grados centígrados y aunque el índice de probabilidad de lluvia decrece, sigue siendo bastante tangible con 42%. La humedad aumentará rayando el 79% de saturación. El domingo de carrera repite el clima con tormentas eléctricas nocturnas. La temperatura ambiente se mantiene en 27 grados centígrados y la probabilidad de lluvia vuelve a aumentar con un 60%. La humedad sube un punto para registrar un increíble 80%. Ahora vamos a nuestro análisis del circuito curva a curva. Iniciamos desde la zona de largada que se encuentra bastante cerca de las primeras curvas. Estas, la 1, 2 y 3, son curvas ligadas. Al ser complicadas, esta zona cuenta con escapatorias amplias de asfalto, ya que aquí es fácil despistarse o pasarse de frenada.
La primera, denominada Sheres, a la izquierda exige una frenada fuerte que decrece de la octava a la cuarta velocidad. El balance en frenada es importante aquí. Se recorre a los 160 km por hora. Podemos atacar el piano interior y los bordillos al no ser tan altos, e inmediatamente nos encontramos con la curva 2 a la derecha. Curva amplia que nos permite darle un ligero toque al acelerador sin aumentar las velocidades y se ataca el piano para recorrerla en una trayectoria lo más recta posible. Inmediatamente después bajaremos la velocidad mientras preparamos la curva 3 que se recorre en segunda velocidad y realizando un poco de lift and coast. Al ser una curva más aguda atacamos su vértice pero bordeamos el piano interior mientras aceleramos para que nos proyecte a los pianos exteriores en la salida de la misma para salir a una semirrecta que contiene la curva 4. A la que llegaremos acelerando y engranando hasta la quinta marcha. Esta curva es amplísima, por lo que no hay ni siquiera pianos. Circulando por este tramo, el Raffles Boulevard altamente bacheado, mientras nos empezamos a cargar a la izquierda de la pista para preparar una ligera frenada para la curva 5, a la que llegaremos en sexta velocidad, y se recorre en cuarta a buena velocidad al ser una curva amplia a la derecha. Aquí el desgaste de las gomas traseras es alto, ya que vira traccionando buena parte de la curva para aprovechar mejor la primera zona de DRS que inicia al finalizar esta curva 5, acelerando desde los 140 km por hora hasta los 300. Velocidad a la que recorremos la sexta curva también, muy amplia hacia la derecha. Pero al recorrerla, intentaremos mantenernos junto al muro derecho para preparar la frenada para la curva 7, conocida como Memorial Corner. Esta es la segunda frenada fuerte del trayecto, ya que se llega a ella rayando ya los 310 km por hora. Este punto demarca el final del segundo sector. La séptima se recorre bordeando el piano, que al ser muy alto puede descolocar al auto y lanzarnos al piano exterior, haciéndonos perder mucho tiempo. La recta corta a la que nos descarga la recorreremos cruzando del costado derecho al izquierdo para preparar la curva 8, denominada Stanford, cerrada curva a la derecha que implica una frenada media para recorrerse en tercera velocidad. De nueva cuenta, se toca un poco el vértice, pero cuidándose del piano interior, que es bastante alto. La salida de la curva nos proyecta a la izquierda de la pista, pero controlando tenemos que cruzar al lado derecho para ahora sí atacar el piano de la curva 9, de nombre Padang, que hacer una curva de doble vértice nos obliga a frenar ligeramente mientras se recorre una cuarta velocidad, o controlar con lift and coast de no llegar tan pasados. Esta nos proyecta una recta con una longitud suficiente para desarrollar arriba de 270 km por hora, manteniéndonos pegados al muro derecho en séptima velocidad y llegar a la siguiente frenada fuerte del circuito. La curva 10, denominada Singapore Sling, se recorre bordeando totalmente el piano interior y en gran parte de la curva decreciendo la velocidad, siendo una curva en la que no se puede traccionar desde la mitad de curva. La sorteamos en cuarta velocidad y a su salida solo se nos permite un ligero toque del acelerador porque inmediatamente se encuentra la curva 11, a la derecha, que es una pequeña curva aguda que nos exige bajar a la tercera velocidad. Esta se encuentra ligada a la 12, que es hacia la izquierda, generando estas dos una especie de chicana sin serlo, ya que la 12 es bastante amplia. Los pianos de las dos se bordean también por completo. Esto nos descarga a una semirrecta que hace de la curva 13 una curva ciega y se prepara cargándose al costado derecho de la pista para en apariencia atacar el muro izquierdo, y la curva 13 aparecerá prácticamente a media trayectoria. Esta es la horquilla más cerrada de todo el circuito, una curva lenta muy aguda que nos exige recorrerla a segunda velocidad, pero debemos tener cuidado porque a pesar de ser lenta, la salida debe ser controlada y no nos permite traccionar a fondo, ya que podríamos terminar contra el muro derecho. Al salir de esta curva nos encontraremos con la segunda zona de DRS para recorrer la recta siguiente en séptima velocidad y rayando los 280 km por hora. Al final de esta recta tendremos que cargarnos al costado izquierdo pisando un piano externo y bajaremos hasta la cuarta velocidad. Este será el final del segundo sector y tendremos que controlar la fuerte frenada para recorrer la curva 14 nombrada Connaught, que se recorre a tercera velocidad, bordeando también el piano interior para salir proyectados a la siguiente semirrecta donde desaparecerían 4 curvas para darle predominancia a la velocidad. Al iniciar esta recta nos encontramos con la tercera zona de DRS y pisando a fondo el acelerador pasaremos por la curva 15 pegados al muro izquierdo, pero el circuito nos jalará hacia la derecha. Controlaremos intentando volver a pegarnos a la izquierda para preparar la curva 16, enlazada con la 17, representando la única chicana del circuito. A pesar de la cercanía de las curvas, los pianos también se bordean
fallarán al ser altos y provocar que el monoplaza salte. Dicha chicana se recorre en tercera velocidad, dando pequeños toques al acelerador y al freno. Esto nos descarga a una corta recta donde acelerando pasamos por la entrada a boxes a nuestra izquierda, mientras frenamos ligeramente para recorrer a la izquierda a las curvas 18 y 19, que al ser enlazadas generan una especie de gran curva que controlamos entre las pequeñas aceleraciones y lift and coast. Esto con cuidado de que el exterior de la pista no nos jale para despistarnos hacia la derecha. Esto nos saca de la curva 19 totalmente cargados a la derecha del circuito para encarar la recta principal y la cuarta y última zona de DRS, recta donde se pueden lograr los 310 km/h o más. Terminando con esto nuestro recorrido del circuito, les recordamos los horarios del Gran Premio de Singapur para Latinoamérica antes de pasar a nuestra sección de predicciones y noticias por escudería. Ahora, continuando con la sección de noticias de cada escudería, comenzaremos con Red Bull, y es que Christian Horner ha insistido en que la escudería ganadora del campeonato de constructores de la Fórmula 1 debe ahora en Singapur atacar después de haber sido superada por McLaren. La victoria de Oscar Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán, junto con la recuperación de Lando Norris desde la 15ª posición de la parrilla hasta la cuarta, aparte del enredo de Sergio Pérez con Carlos Sainz de Ferrari en los últimos compases de la carrera y el inusual fin de semana de problemas de Max Verstappen, hicieron que Red Bull cayera de lo más alto de la clasificación por primera vez desde el Gran Premio de Miami de 2022. Norris también se acercó a Verstappen en la lucha por el título de pilotos, aunque por solo 3 puntos, para añadir a las ganancias obtenidas en Holanda e Italia, con Red Bull enfrentándose ahora a la necesidad de cambiar su forma después de 3 fines de semana de problemas con el coche. Horner señaló la limitación de daños, explicando: "Es frustrante, sobre todo después de las clasificaciones de Lando, que no le hayamos ganado, pero por suerte no ha sumado muchos puntos, pero tenemos que construir sobre lo que ya hemos aprendido y todavía queda mucha carrera por delante. Hemos sufrido un duro golpe en la clasificación de constructores, pero ahora tenemos 20 puntos de déficit, así que tenemos que atacar. Aún quedan 7 carreras, 2 carreras al sprint, hay un montón de puntos en juego y un montón de circuitos diferentes por venir, así que está lejos de terminar". La falta de cohesión de Verstappen con su RB20 quedó patente cuando Pérez superó a su compañero de equipo por primera vez desde Miami el año pasado. El mexicano mostró su mejor forma de la presente temporada, y esto es una gran noticia para Singapur, ya que el King of the Street entra de nuevo a su campo de juego. Horner también habló de lo que significó la carrera pasada para el mexicano. "Es frustrante, porque Checo debería haber subido al podio, como mínimo en tercera posición, probablemente en segunda. Creo que podría haber ganado la carrera si no hubiera perdido mucho tiempo detrás de Alexander Albon al principio y de Lando cuando llevaba neumáticos nuevos y Oscar seguía con los viejos. Lando le apoyó, lo que permitió a Oscar mantener la posición en pista, y creo que sin eso habríamos estado por delante de Oscar y él habría pasado a Leclerc y habría estado bien, así que enormemente frustrante". Sobre el incidente en sí, Horner añadió: "Se puede ver muy claramente que si se toma el muro como referencia y la línea blanca en el lado derecho de la pista, se le ve mirar por el retrovisor y simplemente desviarse a la izquierda, sabiendo que estaba ahí, y Checo no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, así que enormemente frustrante de perder eso". Hablando de Horner, el día de ayer nos ha volado la cabeza que el team principal de Red Bull haya admitido que decidieron no escuchar los problemas que Checo tenía con el coche, simplemente porque no afectaban a Max, y el día de hoy están pagando las consecuencias por semejante arrogancia y estupidez. Red Bull ha caído considerablemente, pero ¿cuál fue el verdadero inicio del problema? Pues Christian Horner ha señalado el Gran Premio de España de 2023. El jefe de equipo recuerda que Sergio Pérez empezó a reportar problemas, pero no nos lo tomamos tan en serio porque Max siguió ganando. Hemos rastreado el historial de desarrollo y resultó que el primer error, con una mejora de los bajos en Barcelona en 2023. Ese fue también el Gran Premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche, pero no nos lo tomamos tan en serio porque Max siguió ganando. Cachetada durísima para todos los detractores de Checo Pérez. Christian Horner con estas palabras comprueba lo que muchos estábamos persiguiendo desde el año pasado: la desigualdad entre los dos garajes. Todos achacaban a Checo de sus bajones de rendimiento, pero después, ¿qué tienen que decir? Una cosa es aceptar tu rol como segundo piloto y otra es no tener las armas para poder competir. Una basura lo de Max Bull, y el día de hoy están pagando las consecuencias. Por su parte, Helmut Marko ya da por perdido el Mundial de Constructores. Helmut Marko ha sido honesto: en Red Bull han perdido la esperanza de luchar por el Mundial de Constructores. El asesor tiene claro que, al menos en cuanto a previsiones, su rendimiento no va a mejorar en Singapur y pone ya todo el foco en Austin, donde sí esperan aumentar el ritmo para no poner en peligro también el
el título de pilotos de Max Verstappen. Para ser honesto, sí, ha explicado Marco en declaraciones que recoge Racing News 365. El asesor estaba respondiendo precisamente a la pregunta sobre si ya se había disipado su esperanza de ganar el título en esta ocasión. Lo positivo es que Oscar Piastri está cerca de Lando Norris en términos de puntos y hay órdenes de equipo dentro de McLaren. Por lo tanto, la situación no será tan clara. Max ni siquiera pudo engancharse, los neumáticos fallaron y las temperaturas de los frenos subieron. El coche tiene potencial, pero la configuración aún es muy sensible. El progreso no se verá todavía en Singapur. Solo tendremos que ver cómo salimos de esta carrera, pero realmente necesitamos mejorar desde Austin. De lo contrario, el campeonato de pilotos también estará en peligro. Para finalizar con Red Bull, Christian Horner adelantó que se preparan mejoras para Marina Bay. Las piezas de repuesto son escasas. En casa en la fábrica tendremos que trabajar durante 5 días para llevar las piezas necesarias a Singapur, a tiempo para el viernes. Checo tenía a los dos líderes frente a él hasta el final, aunque conducía en aire remolino todo el tiempo. Los neumáticos aguantaron. Estaba en el podio cuando Sainz lo derribó. Hubo un segundo lugar, estaba dentro, porque con Leclerc los neumáticos traseros estaban totalmente en el final. En el equipo Red Bull bajaron al segundo lugar en el Mundial de Constructores con 456 puntos. Max Verstappen se encuentra rankeado en el primer lugar del campeonato de pilotos con 313 puntos. Debido a los problemas con el coche, la predicción lo coloca entre la primera y la sexta posición. Sergio Pérez, por su parte, bajó a la octava posición en el campeonato con 143 unidades, por lo que podemos esperar que logre colocarse entre la quinta y octava posición. Ahora pasamos a la escudería de la joven sensación de Fórmula 1 Franco Colapinto. El piloto de 21 años está teniendo muchísimo movimiento debido a las expectativas superadas en sus primeros 2 grandes premios. El jefe de la escudería de Williams está encantado con Franco y su deseo es verlo en la Fórmula 1 en 2025 y está dispuesto a trabajar con Audi para encontrarle un lugar en Sauber. Franco Colapinto está aprovechando al máximo la oportunidad dada por Bowles y la escudería Williams después de tomar el lugar de Logan Sargent para las últimas 9 rondas de la temporada 2024. El rendimiento de Colapinto ha generado un gran entusiasmo entre los aficionados y miembros del paddock por igual, y muchos ya lamentaban que Williams no tendrá un lugar para él en la próxima temporada, dado que Carlos Sainz firmó recientemente un contrato para ser el nuevo compañero de Alex Albon. James Bowles se mostró muy consciente del talento que tiene entre manos y reveló sus ganas de ver a Colapinto en la parrilla de la Fórmula 1 el año que viene, aunque no sea en su equipo. Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo, así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1, lo que significa que solo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar ahí, agregó Bowles en referencia a la butaca que aún está libre en el equipo Sauber, propiedad de Audi, para la siguiente temporada. Cuando se le insistió por la posibilidad de una oportunidad de Colapinto en la escudería de Hinwil, Bowles fue claro que está dispuesto a colaborar para hacer esto posible. En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos, así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esta circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene. El jefe de Williams dijo también que está convencido con los pilotos que tendrá Williams en el próximo campeonato, a la vez que explicó por qué sería beneficioso para su equipo que Colapinto siga corriendo en 2025, aunque no sea bajo su techo. Creo que Albon y Sainz siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo, pero estoy increíblemente orgulloso como un padre de lo que Franco ha logrado y quiero que tenga éxito, y también la forma concreta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso. Por último, al ser preguntado si quiere que Colapinto siga siendo parte del equipo Williams, Bowles respondió: así es, no voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia, y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio. El jefe de la escudería de Groove profundizó sobre los diferentes momentos en los que Colapinto le fue sorprendiendo desde que se unió al programa de jóvenes pilotos del equipo, pero también antes de eso. Si nos fijamos en toda su carrera, nunca ha tenido realmente el respaldo financiero, el apoyo hacia él para ser capaz de hacer cualquier cosa, y cualquier coche en el que se subía era inmensamente rápido, y yo sabía lo que había hecho en G-Drive contra Nick DeVries de antemano, y fue impresionante, solo que no fue realmente visto por el mundo. En Fórmula 2 rindió bien, y fue mejor
mejorando a lo largo de la temporada y probablemente lo más importante para mí fueron dos cosas las que realmente destacaron. Lo pusimos en el simulador y simplemente mejoró y mejoró y mejoró, pero el simulador es un simulador, no necesariamente se traduce a la pista, pero la FP1 del Silverstone fue la recompensa por hacer un buen trabajo en la Fórmula 2 y progresar en el simulador, y ahí fue cuando me sorprendió. Esto es interesante, fue mejor de lo que esperábamos en su primera salida a un circuito del que es difícil sacar el máximo partido. Bowles indicaba que no solamente lo cautivó la velocidad de Colapinto aquel viernes de julio en Silverstone, cuando el argentino terminó la sesión a 4 décimas de Alexander Albon, sino también la actitud que tuvo en todo momento, tanto arriba como abajo del monoplaza. Simplemente lo disfrutó, estaba relajado y disfrutó el momento, que es lo que debería hacer, pero fue la primera vez que mis oídos captaron un poco más, y tienes que probar a un individuo en este entorno. Hubo varias cosas, fue su enfoque, fue su capacidad para hacer frente a la cantidad de presión que estaba sobre sus hombros, sin inmutarse en absoluto. Estuvo tranquilo en la radio, tiene un método muy sólido para abordar todo lo que hace y fue agradable ver cómo se traducía a pesar de la presión que se acumulaba a su alrededor. Al ser preguntado si el rendimiento de Colapinto desde que tomó el lugar de Logan Sargent había superado sus propias expectativas, Bowles una vez más detalló paso a paso lo hecho por el argentino antes de señalar el momento exacto que lo sorprendió. Al ir a Monza fue más o menos lo que esperaba, algo por el estilo. No fue ni mucho mejor ni mucho peor, era más o menos lo que esperaba, quizá un poco más alto, pero aquí en Bakú lo que esperaba es progresión, porque era su segunda vez en el coche, pero con un paso atrás, porque estamos en una pista urbana donde ya no puede encontrar los límites del coche, y así que el hecho de que él fue capaz de dar un paso adelante, eso es lo que me ha impresionado, y por dos razones. Una, el accidente, ya se lo dije cuando vino a verme, en realidad su comportamiento después del accidente fue ejemplar. Dijo, esto es lo que hice, y lo repasamos juntos, esto es lo que hice mal, y le dije la tercera cosa que hizo mal que llevó al accidente. Necesitaba las tres cosas para que se produjera el accidente, pero prefiero que las tenga ahora que más adelante en la temporada, especialmente no en Singapur. En realidad, el aprendizaje que tiene ahora se aplica directamente a Singapur y es más fácil de tratar en esta circunstancia. Y luego volver al coche en la FP2 y hacer vueltas que de nuevo estuvieron muy cerca de donde estaba Alex, pero siguiendo progresivo en la frenada, fue una buena señal de alguien que es capaz de restablecer su mente y traerse a sí mismo a un lugar fuerte. Y luego la clasificación, poniéndote en una situación en la que estás, especialmente esa vuelta Q2, poniéndote no solo en la Q3, pero diciendo, soy Franco y estoy indefinidamente en la Q3. Ese es el punto por el que estuvo por encima de mis expectativas, para responder a la pregunta, pero el resto estuvo realmente en línea. Quiero decir, no estamos aquí para apostar, estamos aquí para poner dinero en nuestras inversiones, y él es una de ellas, pero la vuelta de la Q2 para pasar a la Q3 fue realmente la que destacó para mí. En Williams ya conquistaron la octava plaza en el campeonato de constructores con 16 puntos al momento. Alexander Albon se encuentra 13º en el campeonato de pilotos con 12 unidades totales, así que lo que se podría esperar para esta carrera será que termine en lugares entre el 9º y la 17ª posición. En el caso de Franco Colapinto se encuentra 19º con 4 puntos, así que esperamos que el piloto argentino se quede entre el 10º lugar y 14º. Ahora pasemos con McLaren, escudería que está viviendo un cuento de hadas y al mismo tiempo un infierno, ya que esta semana se han puesto en primer lugar en el Mundial de Constructores, pero la FIA y el mundo de la Fórmula 1 están con los ojos puestos en ellos, ya que en los últimos días han surgido dudas sobre el DRS de McLaren. La FIA afirma que no tiene previsto intervenir esta temporada para contrarrestar los alerones delanteros flexibles. Christian Horner reveló en Bakú que es una dirección que Red Bull también podría tomar si se le permite. Además de la acción en pista, esta temporada de Fórmula 1 se volverá a prestar mucha atención a la desviación de los alerones delanteros y traseros a alta velocidad, lo que se conoce como alerones flexibles. Ha sido un tema en el paddock durante años, así que el debate se avivó en 2021 y todos los equipos tuvieron que conducir con puntos extra en el alerón trasero a partir de la carrera de Bakú de ese año. Esto dio a la FIA de controlar la flexión a alta velocidad. Inmediatamente expone la complejidad de los alerones flexibles, ya que los equipos solo tienen que cumplir con las llamadas pruebas de carga cuando el coche está parado. Entonces, los alerones delanteros y traseros deben soportar los pesos prescritos y las fuerzas de Newton que se les apliquen. Sin embargo, los equipos no son lo suficientemente inteligentes como para hacer que los alerones sean lo suficientemente rígidos para las pruebas estáticas, pero dejar que se flexionen a alta velocidad. Esto permite a las formaciones combinar lo mejor de ambos mundos, tener la posición deseada del alerón para las curvas y menos resistencia en las rectas gracias a la flexión. En los últimos meses, los alerones delanteros de McLaren y Mercedes han llamado especialmente la atención. Las imágenes de a bordo muestran que los McLaren se flexionaban bastante bien, por ejemplo, y los cambios que Mercedes hizo para el Gran Premio de Mónaco también parecen
parecen ser importantes para el avance posterior. Toto Wolff ha reconocido que su equipo siempre iba sobre seguro antes, pero también ha empezado a ir más al límite desde entonces. Las preguntas de motorsport.com un día después del Gran Premio de Azerbaiyán revelan que, en cualquier caso, la FIA no planea ninguna intervención en el alerón delantero de este año. Recordemos, como ya hemos mencionado varias veces en el canal, que durante la carrera en Spa-Francorchamps, la FIA estaba recopilando datos con cámaras adicionales dirigidas al alerón delantero para captar su flexión. Sin embargo, la federación informa de que estas imágenes de cámara no darán lugar a ninguna intervención durante la presente temporada. En cuanto a los alerones delanteros, todos los equipos han pasado nuestras pruebas. Las cámaras solo están ahí para recoger datos y redactar futuros reglamentos. No está previsto hacer ningún cambio antes del final de la temporada, declaraba un portavoz de la FIA. Christian Horner insinuaba en Bakú que Red Bull podría tener que seguir un camino similar si se le permiten los alerones más flexibles. La claridad es lo más importante para todos los equipos. ¿Es algo aceptable o no? Si se considera aceptable, entonces por supuesto te anima a optar por una solución similar. El regulador tiene toda la información. Recientemente han puesto cámaras adicionales en los coches, así que creo que están recopilando información. Pero como he dicho, si esto es aceptable, entonces puedes optar por esa vía tú mismo, mencionaba Christian Horner. Al hacerlo, los equipos subrayan, por cierto, que no se trata de un ABCT, ya que un alerón flexible tiene que encajar en el concepto general del coche. El flujo de aire del alerón delantero está estrechamente ligado a la suspensión delantera y a la entrada de los túneles Venturi. Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, también ha habido mucho revuelo, especialmente en las redes sociales, sobre el alerón trasero de McLaren. Y es que se trata de dos cuestiones dispares. Por ejemplo, las imágenes on board muestran que el alerón se flexiona ligeramente a alta velocidad, aunque esto ocurre en varios equipos, pero la atención se centra principalmente en el alerón DRS de Lando Norris y Oscar Piastri. A alta velocidad, sin activar el DRS, seguiría abriéndose ligeramente debido a la flexión, dando lugar a un pequeño efecto DRS. McLaren alcanzó velocidades máximas relativamente altas sin DRS, en comparación con las vueltas en las que el DRS estaba activado. Cabe mencionar inmediatamente que la puesta a punto también jugó un papel importante, ya que McLaren pilotó con relativamente poca carga aerodinámica. Como resultado, el equipo fue competitivo en las rectas de todos modos y tuvo un efecto DRS relativamente modesto debido al alerón más pequeño. La FIA tardó un poco más en responder a las preguntas sobre este tema en particular, aunque el alerón de McLaren simplemente pasó la inspección y por lo tanto se consideró legal. Después de la carrera, ningún equipo rival presentó tampoco ninguna protesta, por lo que el resultado de la carrera se mantiene de todos modos. El alerón trasero y el DRS se prueban en parado cada fin de semana de carrera, aunque el artículo 310.10g del reglamento técnico sigue indicando explícitamente el ángulo de la sección superior. El alerón DRS solo puede cambiar mediante la intervención directa del piloto, utilizando la electrónica especificada en el artículo 8.3. En concreto, significa que la aleta de DRS solo puede abrirse en la medida que sea cuando el piloto pulsa el botón para activar el DRS. McLaren ya son primeros en el campeonato de constructores con 476 puntos sumados. Lando Norris continúa segundo en el campeonato de pilotos con 254 puntos. La predicción puede colocarlo entre la primera y la quinta posición. Por su lado, Oscar Piastri ya superó a Sainz, quedando cuarto en el campeonato con 222 puntos. Podemos esperar de él un resultado que lo coloque de la segunda a la sexta posición. Por su parte, en la escudería de los cabalinos rampantes, Frédéric Vasseur afirma que Ferrari perdió puntos al cometer un error durante la fase de parada en boxes en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, y también está decepcionado por la caída de Carlos Sainz en la fase final de la carrera en Bakú. Sobre la carrera en sí, Vasseur se mostró satisfecho, aunque admite que Ferrari pudo haber cometido un error estratégico en cuanto a la parada en boxes. El resultado de la carrera terminó haciendo perder valiosos puntos a Ferrari, gracias a que Sainz terminó estampado en el muro junto con Checo Pérez. En palabras para F1 TV, Vasseur dice que Sainz está bien y recuerda el incidente en el que estuvo involucrado su piloto. Está bien, está un poco rígido, pero está bien. Eso es lo más importante. Comenzaron la línea entre las curvas 2 y 3 en el rebufo de Charles y estaban muy juntos. No he visto el choque todavía, pero tuve la sensación de que ambos estaban persiguiendo ese rebufo. Antes de eso, casi se chocan. Déjame ver el accidente antes de decir algo al respecto. El ritmo estaba ahí. Nos perdimos la última vuelta antes de la parada en boxes y la primera vuelta después, donde perdimos la carrera. Si pudiéramos hacer la carrera de nuevo, pararíamos una vuelta antes. Es lo que es. Aquí estamos. Deberíamos aprender de ello y hacerlo lo mejor la próxima vez, comentaba Vasseur en cara al fin de semana en Singapur. Ferrari se encuentra en el tercer puesto del campeonato de constructores con 425 unidades. Charles Leclerc se encuentra rankeado en el tercer lugar del campeonato de pilotos con 230
135 puntos. Las predicciones lo colocan entre la segunda y la sexta posición. Después del choque con Checo en Azerbaiyán, Carlos Sainz se encuentra quinto en el campeonato con 184 unidades sin cambios en la tabla. Lo que podemos esperar es que logre colocarse entre la cuarta y octava posición. En noticias de las flechas plateadas, parece que se encuentran algo frustrados en vista a las próximas carreras. Por su parte, Hamilton, quien se clasificó séptimo el sábado tras una difícil sesión de clasificación, explicó que Mercedes había descubierto que uno de los componentes de su coche no estaba correctamente construido y le habían llevado por la dirección de reglaje equivocada. A pesar de la remontada, el 7 veces campeón del mundo soportó una tarde frustrante en la que se le vio luchar por sortear las cerradas curvas de 90 grados del circuito urbano de Bakú con su Mercedes. En la radio del equipo, Hamilton mencionó su estilo de conducción poco ortodoxo diciendo: ¿ven cómo conduzco esta cosa? Era una referencia a sus enormes problemas de manejo, que aparecieron a pesar de haber solo pequeños cambios en el coche tras un viernes más positivo. Fue probablemente el peor equilibrio que he tenido nunca. Tenía mucho tren delantero y nada de trasero. Tenía que tirar de la dirección para romper la tracción delantera y deslizarme en cada curva. Era la forma más extraña de conducir. Si bien la escudería ya está poniendo manos a la obra para llegar lo mejor posible a Singapur, Toto Wolff, jefe de la escudería de Mercedes, no se ha mostrado demasiado optimista de cara a las 7 rondas finales del campeonato. Según el austriaco, Barcelona, Silverstone y Spa-Francorchamps fueron buenos circuitos para el W15, a diferencia de los que están por venir, que salvo Austin y Brasil, ninguno debería favorecer al equipo Mercedes. Donde hemos sido tradicionalmente rápidos a veces es en Barcelona, Silverstone y Spa. ¿Cuál es el próximo que viene? Austin. Fue bueno para nosotros la temporada pasada. Brasil fue bueno para nosotros en 2022. No quedan tantos buenos, ha dicho el ejecutivo austriaco poco esperanzado en palabras que publica Motorsport Week. Así que todo indica que se acercan fechas difíciles para las flechas plateadas. Mercedes continúan cuartos en el campeonato de constructores con 309 unidades sumadas. George Russell se encuentra rankeado séptimo con 143 unidades en el campeonato de pilotos. Pensamos en esta ocasión podrá ofrecerle a su equipo un resultado que lo coloque entre la cuarta y la octava posición. Lewis Hamilton está sexto en el campeonato de pilotos con 166 unidades. De él esperamos que quede entre la cuarta posición y la octava. En Aston, la visión de Lawrence Stroll para llevar a los verdes a lo más alto de la parrilla cada vez es más palpable. Y es que es evidente que en Aston Martin sueñan a lo grande. Y después de lograr fichar a Adrian Newey, el ingeniero de la aerodinámica por el que todos suspiraban tras anunciar su marcha de Red Bull, la euforia se ha disparado. Y es en estos momentos de euforia donde no se miden tanto las palabras o las consecuencias que puedan tener, ya que tras el anuncio de Newey, el jefe de aerodinámica de Aston Martin, Mike Crack, publicó en LinkedIn un anuncio de nuevas plazas para 2025, con el gurú de la tecnología como gancho. Yo me presenté, yo solicité el trabajo, se ve que hay un entusiasmo general por ello, eso es muy bueno, pero tenemos que traducirlo en resultados, dijo riéndose Crack. Ante eso, tenía que llegar la pregunta directa de dónde deja todo esto a Dan Fallows en cuanto a jerarquía, y Crack contestó: bueno, Dan es nuestro director técnico, y así sigue siendo, así que no hay ninguna duda al respecto. Ahora bien, obviamente cuando se incorpora gente nueva, hay que ver cómo trabajan juntos, pero somos competidores, y sabemos que Adrian lo es. Creo que esa pasión nos unirá y nos hará avanzar, así que no tengo ninguna preocupación, finalizaba Crack. Lo cierto es que en este 2024, Fallows no ha cumplido con las expectativas y Aston Martin ha perdido en varias carreras incluso su estatus de quinto equipo, a pesar de lo que dice la tabla de puntos. Sin embargo, Crack debería cuidar un poco las alabanzas a los que llegan, si suponen casi ningunear a los que están ya presentes dentro del equipo. Aston Martin se mantiene en quintos con 82 puntos en el campeonato de constructores. Fernando Alonso está noveno con 58 puntos en el campeonato de pilotos. Se espera que el piloto logre de una séptima a una décima posición en Singapur. Lance Stroll, por su parte, ocupa el décimo lugar en el campeonato con 24 puntos. Se le augura terminar dentro de los lugares octavo a décimo primero. En noticias de B-Carb, todo indica que Lawson ya está listo para obtener un contrato de tiempo completo con B-Carb, lo que genera preguntas sobre el futuro de Ricciardo en el equipo y en la máxima categoría, ya que se espera que Red Bull anuncie el ascenso de Liam Lawson después del GP de Singapur de este fin de semana. Tras pasar meses al margen, Lawson está ahora a punto de conseguir un asiento a tiempo completo para 2025. Todo indica que conducirá el B-Carb, lo que tendrá consecuencias para los demás pilotos de Red Bull. A pesar de la reticencia de Red Bull en promocionar a Lawson, su ascenso a la Fórmula 1, en términos generales, siempre iba a suceder. Solo era cuestión de cuándo y cómo el neozelandés consolidara su lugar en la parrilla. En la actualidad, el consenso es que Lawson reemplazará a Ricciardo. A lo largo de la temporada, Helmut Marko ya había insinuado que B-Carb volverá a contar con dos pilotos jóvenes, lo que es coherente con su modelo tradicional. En muchos sentidos, volver a este status quo era inevitable. Cuando
Cuando Ricciardo regresó a la Fórmula 1 el año, era poco probable que hubiera imaginado pasar 3 temporadas en V-Carb. Por lo tanto, perder su asiento en el equipo de Faenza para la próxima temporada no era necesariamente una desviación importante de los planes iniciales de Red Bull. Sin embargo, esto inevitablemente deja al piloto australiano en una posición difícil, y más ahora que Motorsport Italia confirmó que Racing Bulls confirmará a su segundo piloto para 2025 entre los GP de Singapur y Austin. Así que Lawson debería ser el nuevo compañero de Tsunoda. V-Carb actualmente se mantiene en sexto sin ningún cambio con 34 unidades en el campeonato de constructores. Yuki Tsunoda ostenta el 12º lugar en la tabla del campeonato de pilotos con 22 puntos. Podríamos esperar que el nipón termine entre los lugares octavo y 11º. Daniel Ricciardo por su parte se encuentra 13º con 12 unidades sumadas, apenas en el campeonato, justo detrás de su coequipero, por lo que podremos esperar de él de un 10º a un 15º lugar de cara a este gran premio. En la escudería Haas debemos reconocer que Oliver Bergman logró una hazaña inédita en Azerbaiyán. El británico se convirtió en el primer piloto en terminar dentro del top 10 en sus primeros 2 grandes premios de la Fórmula 1 con 2 escuderías diferentes. En Bakú, el conductor de 19 años asumió el rol titular en Haas ante la suspensión de Kevin Magnussen, suspendido una carrera por llegar a 12 puntos negativos en la superlicencia, y acabó la carrera en el 10º lugar. Nico Hülkenberg, su coequipero, terminó 11avo, pero hasta la vuelta 48 de 51 pactadas, Oliver estaba en el puesto 12, pero se benefició del choque entre Sergio Pérez y Carlos Sainz para avanzar 2 lugares tras los abandonos y sumar una unidad a su cuenta. Fue una carrera difícil, consiguió un punto, pero eso no cuenta toda la historia. Estuve fuera de los puntos hasta el final. Me quedé atascado un par de veces en el tráfico y cada vez que intentaba superar perdí un poco de agarre por el sobrecalentamiento de los neumáticos. Me tomó unas cuantas vueltas recuperarme. Cada vez que tenía aire limpio podía tener un buen ritmo, indicó Bergman. Es la segunda vez, y es que recordemos que es la segunda vez que el británico disputa un fin de semana completo en la Fórmula 1. En Arabia Saudita ya había hecho su debut al reemplazar a Carlos Sainz Jr., ausente por apendicitis, en Ferrari, y consiguió la 7ª plaza y 6 tantos. Haas se encuentra séptimo con 29 puntos en el campeonato de constructores. Nico Hülkenberg se halla 11º en la tabla del campeonato de pilotos con 22 unidades, empatando con Tsunoda. Lo que podemos esperar es que logre una 8ª posición, o mínimamente una 15ª. En el caso de Kevin Magnussen, quien regresa a este gran premio, solo suma 6 unidades para colocarse 16º en el campeonato, ya siendo superado en puntos por Bergman. Del danés podríamos augurar que consiga de una 10ª a una 18ª posición. En la escudería Alpine las cosas siguen siendo un caos, y Luca De Meo ya aceptó reunirse con los trabajadores de Alpine en Viry-Châtillon. La primera reivindicación de los empleados de Alpine Racing en Viry-Châtillon ha sido atendida. Aunque esto no augura todavía ningún cambio de rumbo en las decisiones futuras, es un paso importante, ya que permitirá establecer el diálogo que viene reclamando la planta o fábrica situada cerca de París. El director general del grupo Renault, Luca De Meo, ha aceptado reunirse con los representantes del personal, que llevan varias semanas denunciando una gobernanza sorda a cualquier diálogo. En juego está el futuro de las actividades de Fórmula 1 en Viry-Châtillon, ya que está sobre la mesa la posibilidad de poner fin al programa de motores de la temporada 2026 para pasar a ser un equipo cliente de Mercedes. El Consejo Social y Económico de Alpine Racing, fabricante de motores de la escudería francesa de Fórmula 1, ha anunciado que ha organizado una reunión con Luca De Meo, presidente director general del grupo Renault, el viernes 20 de septiembre de 2024, con el fin de poner en su conocimiento la incomprensión que rodea el fin del desarrollo de motores de Fórmula 1 en Francia, en el centro de Viry-Châtillon, una tecnología única en Francia, confirmaba este martes un comunicado de Alpine. Los representantes del personal agradecen al señor De Meo que haya respondido favorablemente a esta petición. Los Alpine actualmente se encuentran octavos con 16 puntos sumados en el campeonato de constructores. Por su parte, Gasly se encuentra 14º con 8 unidades. Esperamos de él que alcance lugares entre la 8ª y la 16ª posición. En el caso de Ocon, se encuentra 18º en el campeonato de pilotos con solo 5 unidades, por lo que se le augura un resultado entre la 11ª y la 16ª posición. En Stake Sauber, el equipo compartió sus sensaciones y puntos de vista tras la carrera del domingo en la pista urbana de Bakú. El equipo Stake F1 Team Kick Sauber luchó desde el inicio hasta el final en un emocionante Gran Premio de Azerbaiyán, con Guan Yu Zhou llevando al C44 a meta en el puesto 14, por delante de su compañero de equipo Valtteri Bottas en el puesto 16, el cual habló cómo se siente de cara a la siguiente competición en Singapur. Fue
Fue un día difícil para nosotros. Intentamos dividir las estrategias del coche para intentar maximizar los resultados, pero al final no funcionó. El principal problema fue la rápida degradación de los neumáticos medios al principio, lo que nos obligó a hacer una parada en boxes antes de tiempo. El coche se sentía mejor con el compuesto duro, pero incluso ese neumático empezó a sufrir hacia el final. A pesar de algo de suerte, con algunos rivales que se quedaron fuera de la contienda, no pudimos lograr un stint equilibrado y nos quedamos sin puntos. Ahora tenemos que reagruparnos y volver a intentarlo en Singapur. Actualmente, Sauber se encuentra décimo en el campeonato de constructores, sin haber sumado unidades todavía. Valtteri Bottas se encuentra en el puesto 21º en la tabla de pilotos sin puntos sumados, por lo que el resultado esperado será la 12ª posición a la 20ª. En el caso de Guan Yu Zhou, se encuentra 19º en el campeonato sin unidades sumadas, por lo que se esperaría que logre lugares de la 11º al 19º lugar. Pero bueno, esto fue todo por nosotros el día de hoy. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu like. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.